Muy bien, esta es la sección 11 de Apocalipsis, el quinto evangelio. Eh, la vez anterior, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la vez anterior. Vimos el capítulo 7 del 9 al 17. Vimos también Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 5. Hablamos de las similitudes que había entre los 144,000 y la gran multitud. Hablamos de que hay muchas cosas en las cuales se parecen. Da la impresión de que estuviera hablando de la misma gente. Están frente al trono, están frente a los seres vivientes, cantan una canción los dos. Es una cosa muy curiosa, así que te invito a que regreses a la sección 10 y la sección 9, en donde estudiamos a los 144,000, y en la sección anterior, la sección 10, estudiamos la gran multitud. Bien, te dijimos que para estudiar Apocalipsis es necesario conocer un poco del santuario. Así que hemos usado el santuario para entender el libro de Apocalipsis, y lo que tú estás viendo acá, dijimos que Jesús comenzó, perdón, que Juan comenzó el libro de Apocalipsis hablándonos de que Jesús nos amó. Y dice Primera de Juan capítulo 4 que yo sé que Dios me ama porque dio a su Hijo. Por lo tanto, indirectamente Jesús está hablando acerca del Cordero que fue inmolado por nosotros. Luego entonces dice que nos lavó, haciendo referencia a su resurrección. Eso es Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. O sea que ahí podemos ver que Juan está haciendo referencia en su propia experiencia de lo que él vio. Él vio a Jesús morir. Dicho sea de paso, es muy curioso que el discípulo amado, este que escribió Apocalipsis, fue el único que vio morir a Jesús en la cruz, porque los otros estaban corriendo. Entonces dice que nos lavó. Juan lo vio resucitado. Los demás discípulos, la mayoría de ellos también lo vieron. Ahora bien, más adelante en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, nos dice, se presenta a Jesús detrás de las siete lámparas. Y ustedes recordarán que dijimos que en esa ocasión que cada una de esas lámparas representa una iglesia. Se presenta a Jesús con sus manos con siete estrellas. Dijimos que esas siete estrellas significan los ángeles de cada iglesia, y dijimos que es probable que se refiera a los líderes de la iglesia. Y dijimos que también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice que cada uno de esas patas del candelabro representa a una iglesia. Luego más adelante, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, vemos una mesa, vemos un altar, y el altar está justamente enfrente del candelabro, y el altar es el trono de Dios, y la Biblia me dice que Dios se sienta en los lados del norte, y es muy curioso que la Biblia dice que la mesa de los panes tenía que estar en los lados del norte. Hay dos sentados. El que se siente conmigo le daré, perdón, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Apocalipsis 3, versículo 20. O sea, aquí está Jesús con su Padre sentado. Y es muy curioso que en la mesa de los panes habían dos hileras de pan. ¿Está bien? Entendemos que Dios es el proveedor del pan de vida. Dios dio a su Hijo y Jesús es el pan de vida. De ahí las dos hileras. De esa manera la interpretamos. El mueble que nos faltaba la vez anterior era la mesa de incienso. Y ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, que aparece una mesa de incienso, el altar de incienso. Y no solo eso, aparece también el incensario que utilizaba el sacerdote para la administración. Esto es solo un resumen de lo que hemos visto anteriormente, ¿está bien? Entonces, ¿qué ustedes pueden hacer con el libro Apocalipsis? Aquí le preparé una gráfica que se le he presentado en las veces anteriores, pero en esta ocasión le puse colores para que la puedas entender mejor. Esto es para que tengas la estructura del libro. Recuerda que te dije que el libro tiene múltiples comienzos y múltiples finales y múltiples clímax. Comienza y termina. Ya en el capítulo 3, versículo 20, el que venciere le daré que se siente conmigo. Jesús está hablando acerca de su regreso, de su venida en la iglesia de la Odisea. Luego entonces aparece el libro de los sellos, y ya en el sexto sello, sexto sello, se está hablando acerca de las personas que tienen temor, que le decían a las piedras, caí sobre nosotros y ocultarnos de aquel que viene. Así que ya en el capítulo 5 se ve prácticamente terminando. Sí, todavía no he puesto nada acá. Ahora voy a ponerlo. Aquí voy. Gracias por recordármelo, Jennifer. Primeramente, capítulo 1, versículo 1 al 3, es simplemente la introducción, y por eso te lo puse de color anaranjado. Y Juan nos dice que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Por eso es el quinto evangelio, porque nos habla de Jesús. Apocalipsis son buenas noticias, es el evangelio. Mientras los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos habla de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, Apocalipsis nos describe lo que Jesús hizo al llegar al cielo.
Noten que por eso le llamamos el quinto evangelio. Así que es la introducción. Más adelante, de color amarillo, entonces, Juan ahora, del capítulo 1, versículo 4 al 8, Juan dice cuál fue su experiencia, lo que él vio. Lo vi morir y lo vi resucitar. Entonces nos habla de que Jesús es el primogénito de los muertos y dijimos que es el primogénito de los muertos porque es el primero en morir la segunda muerte y salir de ella. Jesús nos amó, ya lo mencioné, Jesús nos lavó. Ahora bien, el capítulo 1 del 9 al 20 es la primera visión. Juan dice, yo fui tomado en el espíritu y ahí habla de la primera visión. Ahí está en azul, te lo puse en azul para que lo veas. Nos habla y nos presenta a Jesús en el candelabro, nos habla de las estrellas que son los ángeles, que dije que eran los representantes de cada iglesia, y te dije que cada uno de los candelabros es la iglesia. Esto es un resumen de lo que hemos hablado. Ahora, de color azul, porque continúa la primera visión, capítulo 2 y 3 es el mensaje de las 7 iglesias, y dijimos que la primera iglesia es la iglesia de Éfeso, y va a través de las épocas hasta nuestros días, que es la iglesia de la Odisea, que somos nosotros. Así que eso es parte de la primera visión y ocurre en el capítulo 2 y 3. Ahora bien, ahora viene la segunda visión en verde. En esa segunda visión del capítulo 4, Juan es tomado y ve un trono y ve seres vivientes, 4 seres vivientes alrededor del trono, y ve 24 ancianos y se maravilla con el trono y queda anonadado, describe los colores del trono a través de piedras preciosas. Eso es parte de la segunda visión. Continúa la segunda visión en el capítulo 5 y ahora Juan ve a un libro y comienza a llorar y dice, nadie podía abrir el libro, pero de repente entonces se da cuenta de que ese libro tiene 7 sellos y que nadie era digno de abrir el libro y desatar sus sellos hasta que finalmente le dicen, mira hacia allá y él ve al cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, que ha vencido porque Jesús está regresando de la tierra y es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Eso es parte de la segunda visión. Y continúa la segunda visión en el capítulo 6 y ya en este caso nos habla acerca de los 7 sellos y de los 4 caballos, que son los primeros 4 sellos del Apocalipsis. Continúa la segunda visión en el capítulo 7 y nos presenta a los 144,000. Recuerda que los 144,000 vienen como resultado de una pregunta que se hace al final del capítulo 6. La pregunta es, ¿quién podrá estar de pie en el gran día de la ira que habrá de llegar? Y la respuesta es los 144,000. Ellos son los que van a estar de pie. Ellos son los que van a recibir a Dios estando vivos. Si quieres saber más sobre si son simbólicos o si son literales, regresa a la sección 9. Así que el capítulo 7 es simplemente para responder la pregunta que se hace quiénes van a estar de pie, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Luego entonces se habla acerca de la gran multitud, y ya hablamos la vez anterior de la gran multitud. Entonces, ya en el capítulo 8, que tratamos un poco en el capítulo 8, vemos que se presenta el altar de incienso. Dijimos que Jesús está frente al candelabro justo antes del mensaje de las iglesias para decirle a las iglesias, tranquila, yo te voy a dar una porción del Espíritu para que sobrevivas y para que brilles en la tierra, para que estés limpia de pecado. Jesús está en los candelabros, justo antes del mensaje de las 7 iglesias. Ahora bien, justo antes del mensaje de los 7 sellos que dijimos que es el plan de Satanás en contra de las 7 iglesias, Jesús aparece en el trono, que es la mesa de los panes, diciéndole a la iglesia, no te va a faltar sustento ante las acechanzas del enemigo. Ahora bien, hoy día vamos a hablar de las 7 trompetas y te vas a dar cuenta que Jesús aparece justamente en el altar de incienso antes del mensaje de las 7 trompetas. Y esto es importante y lo vamos a ver en el día de hoy, por qué es importante el altar de incienso antes de las 7 trompetas. Así que ese fue el resumen de lo que hemos hecho hasta el momento y en el día de hoy vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 8 del 6 al 20. Yo te aconsejo que agarres tu Biblia y vayas a Apocalipsis capítulo 8 del 6 al 20 para que entonces puedas comprender perfectamente lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello,
se hizo silencio en el cielo. Recuerda que esto lo tratamos la otra vez. Cuando él abre el séptimo sello, se hace un silencio y las trompetas aparecen dentro del marco del séptimo sello. No sucede el séptimo sello, sino que hay una pausa. Se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. A ver, dijimos que estábamos hablando del sexto sello y ahora en el séptimo sello dice que hay una pausa en el cielo. Dijimos que esa pausa tiene que ver con la preparación de Jesús para venir a la tierra. Ahora bien, escucha lo que dice acá. Hubo un silencio en el cielo por media hora y entonces se comenzaron a tocar las 7 trompetas. Dijimos la vez anterior que ese silencio en el cielo por media hora puede ser tomado como simplemente una frase idiomática general, o si somos estrictos en la calculación profética y asumimos el día por año, entonces tenemos que concluir, y ya hicimos la matemática en la vez anterior, puedes regresar a la sección 10. Dijimos que esa media hora, considerando día por año, los 360 días de calendario hebreo, equivalen a 7.5 días. Así que esa media hora pudiera ser 7.5 días y entendemos e interpretamos que es el tiempo en que Jesús se tarda en llegar a la tierra. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 8, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar de incienso, con un incensario de oro, o sea, frente al altar de incienso, con un incensario colgando en la mano y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Dijimos que ese incienso representa las oraciones de los santos, aquellos que oran y piden y claman ante el Señor. Y dice sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nota que delante del trono, que entendemos que era representado por la mesa de los panes, ahora aparece el altar de incienso. Te das cuenta que Apocalipsis está organizado en torno al santuario, que la razón por la cual yo no lo entendía es porque no comprendía que tenía que usar el santuario como llave para entender el libro de Apocalipsis. Continuamos, Apocalipsis 8, versículo 4. Espero que tengas tu Biblia en la mano. Si estás conectado conmigo, pon una manita hacia arriba, pon un thumbs up. Con que pongas tu mano con el dedito hacia arriba frente a tu teléfono, automáticamente el sistema me dice que tú estás conectado. Gracias, Isabel, excelente. Solamente tengo Isabel aquí conmigo, el resto ¿dónde está? A ver, Jenny, excelente, muy bien. ¿Quién más? Odalis. A ver, esto es un chequeo, verifica. Ahí apareció un grupo de personas. Mayra, Jaime, muy bien. Alma, Odalis, excelente. Octavio, muy bien. Marcos, excelente, gracias. Juana, muy bien. Veo por ahí los ojitos. Muy bien. Elvin, gracias, papá. Excelente. Gracias a la familia Gratacos. Gracias, Jennifer. Continuamos entonces. Apocalipsis capítulo 8. Y de la mano del árbol, gracias, Karina, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Se dan cuenta que esas oraciones representan, perdón, el incienso representa las oraciones de las personas. Versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Escucha bien, la vez anterior te dije que en este versículo, la primera parte en donde aparece el altar de incienso es el comienzo de las trompetas, pero cuando el ángel arroja a la tierra el incensario es el final de las trompetas. Este versículo 4 es un resumen corto de lo que es las 7 trompetas. Voy a continuar. Entonces, ahora de repente aparece finalmente el altar de incienso. Y ese altar de incienso significa que en las trompetas, que vamos a ver más adelante que significan juicio de parte de Dios, en medio del juicio, Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a su pueblo, a las 7 iglesias, yo escucho tus oraciones. Vendrán tiempos difíciles por los juicios que van a venir, pero yo escucho tus oraciones. Una vez más, antes de las 7 iglesias aparece en el candelabro diciendo, no te va a faltar aceite para que brilles con el evangelio. Antes de los 7 sellos aparece en la mesa de los panes diciendo, no te va a faltar sustento, palabra, mi presencia. Ahora, antes de las 7 trompetas, Jesús aparece en la mesa del incienso diciendo, yo escucho tus oraciones ante los juicios que van a venir. ¿Te das cuenta que Apocalipsis está organizado en torno al santuario? Aquí te presento el santuario para aquellos que no se relacionen mucho con esto, para que tengan una idea de qué estamos hablando. Miren, esto que está acá es la mesa
perdón, el candelabro. Voy a buscar acá algo para que yo pueda escribir. Esto que está acá es el candelabro. Dije que Jesús aparece en el candelabro justo antes de las iglesias. Cada una de estas patas representa una iglesia. Ahora, luego en el capítulo 4, Jesús aparece en lo que entendemos que es el trono, la mesa de los panes, con dos hileras de panes representando a Jesús y representando al Padre. Pero ahora, en el capítulo 8, encontramos el altar de incienso. Pero no solo eso, encontramos también el incensario, que es esto que ustedes ven acá. Dijimos que la referencia al altar de incienso es el comienzo de las 7 trompetas, pero la referencia a lanzar el incensario portátil a la tierra es referencia a la última trompeta. Todavía no hemos encontrado el arca del pacto, todavía no la hemos encontrado, pero quédate con nosotros en estos estudios que la vamos a encontrar eventualmente. Muy bien, para que tú estés en contexto, dijimos la vez anterior que las 7 iglesias se extienden desde el año 31 de nuestra era hasta la venida de Cristo. Dijimos que la primera iglesia es la iglesia de Éfeso y así se extiende a través de la historia hasta nuestros días con la iglesia de la Odisea. Tú y yo somos la iglesia de la Odisea. Cuando nos referimos a los sellos, dijimos que los sellos comienzan también en el año 31 y coinciden con las iglesias, cada uno de ellos, y se extienden hasta el séptimo sello. Ahora mismo estamos todavía en el séptimo sello. No se ha dado el séptimo sello porque se hizo una pausa. Y en esa pausa entonces ahora se insertan el periodo de las 7 trompetas. Pero esa inserción del periodo de las 7 trompetas es volver al principio. Recuerda que te dije que Apocalipsis tiene múltiples comienzos y múltiples finales. Así que las 7 trompetas, saludos Ana María, placer verte. Las 7 trompetas también se extienden desde el año 31 hasta la segunda venida de Cristo. Y quiero hacer una pausa aquí. Hay personas que interpretan las 7 trompetas de forma futurista, que están en el futuro. ¿Está bien? Yo te invito a que tú estudies eso también y que tú selecciones la mejor interpretación para ti. A mí me hace sentido dentro del contexto del santuario y dentro del contexto que estamos siguiendo que las trompetas se extienden también como juicios a través de la historia, de la misma manera que lo hacen las 7 iglesias, los 7 sellos, así también las 7 trompetas. Lo que te estoy diciendo entonces es que las 7 trompetas también comienzan en el año 31, obviamente comienzan a gestarse y terminan en la segunda venida de Cristo. Vas a notar que no necesariamente significa que van a ocurrir en los periodos particulares, pero coinciden en las iglesias y los sellos. Lo vamos a ver una por una en el día de hoy. Lo que te dije con respecto a ese versículo 4 es que la primera trompeta aparece el altar de incienso y Jesús asegura que escucha nuestras oraciones. Recuerda que el incienso quemado es un símbolo de las oraciones de los santos que se incendiaban en el altar de incienso y penetraban entonces al lugar santísimo. Y te dije que lanzar el incensario era la última trompeta. Eso lo vamos a ver más adelante. En el día de hoy vamos solamente a estudiar la primera, la segunda y la tercera trompeta, porque yo no quiero volverte loco en esta noche, sino que tú estés tranquilo y puedas entender lo que estamos tratando. Muy bien. ¿Qué son las trompetas? Antes de entrar formalmente a estudiar las trompetas, tenemos que hacer un estudio responsable y dejar que la Biblia interprete a la Biblia. ¿Está bien? Entonces, si nosotros buscamos el símbolo de las trompetas en la Biblia, nos damos cuenta de que siempre se habla de trompetas, se está hablando de guerras y también de juicios. Joel capítulo 2, versículo 1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de Jehová, señores, es el día de juicio. Y nota que se toca la trompeta para decirle a las personas que se preparen porque viene el juicio. Otro versículo, Sofonías capítulo 1, versículo 14. Sí, en la Biblia hay un libro que se llama Sofonías, un profeta menor. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. El día de Jehová es una referencia al juicio. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día,
día de angustia y de aprieto. Y brincamos al versículo 16. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre los altos torres. Nota que se asocia la trompeta con el juicio. Así que entonces tenemos que concluir que las trompetas, señoras y señores, no son otra cosa que juicios de parte de Dios a través del tiempo que se extiende en las 7 iglesias y los 7 sellos. ¿Cuáles fueron esos juicios? Vamos a ir uno por uno hasta la trompeta número 3 en esta noche. Ya el lunes que viene seguimos con de la 4 a la 7. Muy bien. Vamos entonces a la primera trompeta, al primer juicio que describe Apocalipsis capítulo 8. Y dice así: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Juicio. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. Esa es la primera trompeta, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba. Ahora voy a hacer una pausa acá. Históricamente, hay un escritor muy conocido dentro de la teología adventista que nos habla de las trompetas e interpreta las trompetas como la destrucción del imperio romano. Y por muchos años yo me encantaba esa interpretación. Sin embargo, haciendo un estudio más profundo y considerando otras opciones, me di cuenta que dentro de ese mismo periodo encajaba mejor realmente estudiarla como te la voy a presentar. Si tú quieres referencia con respecto a la otra interpretación, nota que las dos se extienden sobre el mismo periodo. Es simplemente cómo la aplicas. Estoy hablando de la interpretación de Maxwell. Pero en este caso yo te voy a mencionar a las trompetas como juicios específicos. En esta primera trompeta aparece granizo y fuego, y aparece la palabra tercera parte, y también hace referencia a árboles, hierba verde. Como ya tú sabes, en las veces anteriores yo voy a ir sobre cada uno de esos símbolos. No voy a tratar todos los símbolos porque no terminaríamos, pero voy a tratar por lo menos esos 3 símbolos. Para ponértelo bien sencillo, esta primera trompeta, este primer símbolo de juicio, se refiere nada más y nada menos que a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Jesús en Mateo 24 nos habló acerca de esto. De hecho, Daniel habla sobre esto también cuando nos habla de la abominación desoladora. Entonces, interpretamos la primera trompeta como juicio sobre Jerusalén. Ustedes recordarán que en el año 70, dice la historia, que a principios de la década del 60, los judíos se sublevaron contra Roma. Así que Roma responde enviando a su ejército con un general llamado Tito. Aquellos que han estado en Roma van a darse cuenta que hay un arco, que es el arco de Tito, que hace referencia a la conquista de Jerusalén por parte de Tito. Por lo tanto, esto está incluso físicamente en un arco en Roma. Esta destrucción, fíjense que pongo el periodo parecido a la iglesia, en este caso te hago referencia a la iglesia de Éfeso, pero la destrucción del templo propiamente ocurre en el año 70 de nuestra era. Entró el general Tito, dio órdenes que no destruyeran el templo, pero uno de los soldados lanzó una antorcha y incendió completamente el templo y fue destruido completamente, y hasta hoy día no se ha vuelto a construir. Lo único que quedó fue esa explanada del templo en donde está la mezquita del Domo en Jerusalén. Así que esa primera trompeta hace referencia a la destrucción de Jerusalén. Ustedes recordarán que Jesús dice: ay de las que estén embarazadas en ese tiempo, ora para que tu ida no sea en sábado, dice Jesús. Una referencia de que los cristianos iban a guardar el sábado aún después de la muerte de Jesús. Jesús habla acerca de esto: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise tenerte como la gallina tiene a los polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste. Por eso tu casa, escucha bien, tu casa es dejada desierta. Eso es importante. Guarda esa palabra en la cabeza: desierta. Vamos a los símbolos. Granizo y fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Cada vez que se habla del lago de fuego,
se hace referencia a una retribución como parte de un juicio de Dios. Salmo 18 dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Esto hace referencia al juicio de parte de Dios. Pero es importante que tú aprendas lo que es el juicio, y ya mismo te voy a dar una cita que probablemente te va a cambiar el concepto del juicio. Este sábado yo voy a estar predicando en la iglesia primera y voy a hablar un poco acerca de lo que es el juicio realmente. Yo estaba confundido con respecto al juicio. Si tú quieres escuchar ese sermón, te puedes conectar a la iglesia primera, buscarnos en YouTube, Primera Iglesia Adventista de Atlanta, o los que están aquí en Atlanta, si quieren acompañarme a la iglesia, me encantaría tenerlos allí. Voy a hablar un poco acerca del juicio. Muy bien, así que granizo y fuego tienen que ver con la retribución como parte del juicio. Ahora bien, la Biblia dice que una tercera parte, dice el versículo, una tercera parte de los árboles, y tú te vas a dar cuenta que va a comenzar a hablar en cada una de las trompetas, habla de terceras partes y terceras partes. ¿Qué significa terceras partes? Y acontecerá en toda la tierra, Zacarías 13:8, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Una tercera parte, si no tenemos que ser un súper interpretador de la Biblia para darnos cuenta que una tercera parte lo que significa es que este juicio del cual estamos hablando es un juicio parcial, que los juicios que anuncian las trompetas no son juicios totales, son juicios parciales, juicios pequeños, claro, que pueden estar anunciando un juicio mayor, sí, pero cada una de las trompetas son parciales, no es una destrucción total del mundo, sino que es un juicio parcial a un grupo específico de personas. Aquí viene la cita para que tú la tengas de referencia. Esta cita es del Conflicto de los Siglos, página 28. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia. Aquí, este capítulo está hablando de la destrucción de Jerusalén. Pero ahora mira lo que dice acá. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Nota que rechazaron. Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, yo hubiera querido tenerte entre mis alas. Ahora tu casa es dejada desierta. Ellos rechazaron a Dios. Dios deja su casa desierta. Mira lo que dice aquí. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles. Y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. En otras palabras, quien causa los juicios, quien causa, el juicio no es otra cosa, voy a explicar de esta manera, el juicio no es otra cosa que Dios te deja con las consecuencias de tu decisión. Tu casa es dejada desierta. El juicio es que Dios te deja con tu propia decisión y se retira. Ese retirarse no es un acto de ira, aunque se conoce como la ira de Dios. Es un acto de misericordia y de respeto a tu libre albedrío, a tu libertad. Dice aquí que Dios le retiró entonces su protección, pero nota que ahora entra Satanás y sus ángeles. La maldad, la calamidad, el dolor, el sufrimiento en estos juicios son culpa exclusivamente de Satanás. Naturalmente, las personas tomaron una decisión de rechazar el mensaje de salvación. Dios simplemente respeta su decisión y se retira. Así que guarda esta cita en la cabeza, tu casa es dejada desierta. Finalmente, los árboles y hierba verde. Es curioso, voy a leer Lucas capítulo 23, versículo 29. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?
Fíjate que el juicio habla de que la tercera parte de los árboles verdes serán destruidos. Los árboles verdes está hablando acerca del daño que hicieron los escribas y fariseos y los saduceos en contra de los apóstoles. Le hicieron daño a los árboles verdes. Es difícil que un árbol verde se queme. Y si se quema un árbol verde, imagínate lo que le va a pasar al seco. Es una referencia a la razón por la cual cae juicio sobre Jerusalén. Vamos a la segunda trompeta. En la segunda trompeta dice lo siguiente, Apocalipsis 8, versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta, segundo ángel, segunda trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte, ¿te das cuenta de nuevo? Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Esto implica que no es todo el mar. Y murió la tercera parte de los seres vivientes, no todo el mundo, una parte que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí aparecen unos símbolos. Aparece montaña, aparece mar, aparece naves y aparece peces. Bien, esta segunda trompeta nos habla acerca de la caída de Roma. Es el juicio en contra de la Roma que atacó y destruyó a Jerusalén. ¿Tú te acuerdas que Nabucodonosor destruyó a Jerusalén en su invasión? Y la destrucción de esa Jerusalén se considera también un juicio, pero eventualmente también cayó el juicio sobre Nabucodonosor en Babilonia, cuando los medos y los persas entraron y capturaron a Babilonia. Ahora resulta que los romanos destruyeron Jerusalén, pero ahora entonces cae juicio sobre ellos. En el 476, Roma no cayó por una invasión, cayó por invasiones de las tribus bárbaras. La interpretación de Maxwell habla mucho acerca de las invasiones de las tribus bárbaras. Técnicamente canibalizaron a Roma las tribus bárbaras. Montaña, es Isaías capítulo 2, versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Es curioso que en este versículo y en este otro, la palabra monte se utilice como reino, el reino de Dios. Se utiliza el monte como el reino de Dios y la trompeta habla de la destrucción de un monte, haciendo referencia al reino o al imperio romano. Yo voy a seguir, no voy a leer Daniel capítulo 2, lo voy a dejar para que tú lo leas más adelante. Así que básicamente de eso habla. Ahora, el otro símbolo, el mar, ustedes saben que el mar significa mucha gente, no es lo mismo que fuente de agua, mar significa mucha gente, lo vemos en Isaías capítulo 2, versículo 41, cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones, subió el mar sobre Babilonia de la multitud de sus olas fue cubierta. ¿Qué mar entró a Babilonia, señores? Está hablando acerca de la invasión de los medos y los persas. Otro versículo, Daniel 2:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Dice en la segunda trompeta que hubo destrucción de la tercera parte. Naturalmente, en las invasiones bárbaras murió mucha gente. El juicio de Dios sobre Roma hizo que muriera mucha gente, pero recuerda que quien causa la muerte, según lo que leímos y según lo que te voy a presentar el sábado, no es Dios. Dios se aparta y los deja con la propia decisión. Dios te da misericordia, Dios te da, es longánime, pero respeta tu libre albedrío porque de otra manera no tendrías libertad. Voy rápido. Los peces, naturalmente, si en el agua hay mucha gente, los que habitan en el agua representan a los seres humanos, así que los peces son los seres humanos. Y en esta lectura que decimos de la segunda trompeta, nos está hablando de la muerte de muchas personas. Finalmente nos habla de las naves. Isaías capítulo 2 asocia las naves, cuando habla de naves está hablando de barcos, y en aquellos tiempos los barcos eran importantísimos para el comercio, era importantísimo para las riquezas, para la economía. Recuerden a Cristóbal Colón, la razón por la cual él se lanzó al mar fue por el comercio de las especies
que él entendía que había en las Indias orientales. Llegó a Occidente, pero ni modo. En la Biblia, las naves, los barcos representan el comercio. Por lo tanto, lo que está diciendo es la rica Roma, la poderosa Roma, el centro del universo que era Roma, fue destruido. Pero no fue destruido todo el mundo, sino Roma representaba una parte de las riquezas del mundo. Fue destruida. Esa segunda trompeta nos habla de la destrucción de Roma. Voy rápidamente a la tercera trompeta. Dice así: el tercer ángel tomó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, señores, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. No es lo mismo el agua, el mar, que la fuente del agua. Esto es diferente. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Esto es interesante. Aquí aparece una estrella, aquí aparece fuente de las aguas, y aparece una palabra extraña, Ajenjo. ¿Cuál es este juicio? Señoras y señores, en esta ocasión tengo que hablarte acerca de la caída, de la apostasía de la iglesia cristiana. Si es una apostasía y es un juicio, es porque Dios entonces se retira y los deja con su propia decisión. Esta tercera trompeta nos habla de la apostasía, cuando la iglesia se mezcló con el Estado y se convirtió en un Estado. Naturalmente estamos hablando acerca de lo que sucedió en Roma. Se cree que Roma papal hereda las características de la Roma que fue destruida. Así que, entonces, yendo a los símbolos, una estrella. Las estrellas tienen dos símbolos en la Biblia, yo te lo he mencionado. Apocalipsis 1 nos dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Nota que en este caso son mensajeros, ¿está bien? Los ángeles, la palabra ángel de hecho en griego no es otra cosa que mensajero. Aquí aparece como 7 ángeles que son ángeles buenos que vienen de parte de Dios. Pero Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 nos habla de esto interesante. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto no es capítulo 1, el capítulo 1, creo que es 13. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Nota que en este caso estrella está hablando de ángeles, pero en este caso son ángeles malos, son ángeles caídos. Así que puede representar ángeles buenos, pero también ángeles malos. Pero nota lo importante, aquí son ángeles caídos. Es curioso que en la tercera trompeta nos dice que una estrella cayó del cielo. Isaías 14 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dice caíste, y aquí dice que el lucero, Satanás, cayó. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que el símbolo de caer significa apostasía. Apocalipsis 1:8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Creo que esto también está mal. Esto creo que es Apocalipsis capítulo 13, me parece. Disculpen ustedes por los errores. Ahora bien, ya dijimos entonces que cuando habla de que cayó un ángel desde el cielo, está hablando entonces de una apostasía. Tiene que hablar de la apostasía, de la presencia misma de Satanás, influyendo en las doctrinas de la iglesia para minar a la iglesia cristiana de creencias que no son parte del canon cristiano. Ahora bien, fuentes de las aguas. El temor de Jehová es manantial de vida. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. A diferencia de las aguas, las corrientes de las aguas, lo que está hablando entonces es la presencia de Cristo en nosotros. Jesús es la fuente de las aguas y a través de él nosotros nos convertimos en fuente de agua. ¿Qué cosa es ajenjo? Y habéis visto sus abominaciones, de Deuteronomio 29:17, y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón sea parte de Jehová. Primero te apartas de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Mira lo curioso, se entra la adoración de otros dioses dentro del corazón de los seres humanos.
Y dice, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. O sea que el ajenjo está relacionado con la apostasía, con apartarse de Dios, con permitir que entre en la iglesia de Cristo creencias en contra de Dios. Ahí te doy Amós 6, que dice, y voy a leer, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Regresando entonces, Apocalipsis 8, miren la secuencia que aparece aquí del juicio. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Cayó la estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las aguas se convirtieron en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Estoy en la tercera trompeta y yo quiero que tú veas aquí la secuencia del juicio. Número uno, ¿qué pasó? Cayó del cielo una gran estrella. Satanás se infiltra dentro de la iglesia antes de la era medieval. ¿Qué sucede entonces? Cayó, ese ángel que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. En otras palabras, se cortó la conexión con el evangelio, con las oraciones de los santos. Se cortó el suplido de aceite de parte de Cristo. Ese ángel penetró y cortó la conexión con Dios. Como resultado, entonces, la tercera parte de las aguas se convirtió en amarga, en apostasía. Y finalmente, muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Qué significa morir? En este caso podemos hablar acerca de la gente que espiritualmente murió, pero también podemos hablar acerca de la persecución de la iglesia durante la Edad Media para todo aquel que se fuera en contra de ella. Aquí claramente, señores, vemos una secuencia que establece un juicio. La gente se aparta de Dios. Dios los deja con su consecuencia. Sus consecuencias son amargas, causan dolor, sufrimiento y muerte. Son las 8:51 y yo voy a detener la grabación en estos momentos para ir a las preguntas de ustedes.